capítulo 11. En el mes de marzo va a haber una conferencia, hermanos, en Hammond, Indiana. La conferencia en español que hacen la conferencia de siervos. Yo voy a estar yendo a esa conferencia. Es de lunes, empieza el lunes en la noche y se acaba el jueves. Y ya el viernes podemos regresar o el sábado. Si alguien está interesado en ir, hermanos, a esta conferencia, es en español. Y ahí van predicadores como Salazar, Parada, Antonio Gómez, Tammy Ashraf, Córdoba y Kevin Wynn. Ahí como lo ven, Kevin Wynn, el que quebra imágenes. Ahí también predica. Y bueno, hermanos, es una buena conferencia. Predican todos los predicadores de la espada, los que conocemos, fuegos de evangelismo. Entonces yo voy a estar yendo, estaba hablando de marzo, por allá la tercera semana de marzo. Hay tiempo para si alguien quiere planear, hermanos, quiere ir a esa conferencia, pues están invitados, ¿verdad? A lo mejor pongo ahí el cartelón del anuncio para que sepan toda la información. Pero si hay alguien que quisiera ir a esta conferencia, pues está invitado, hermanos. Bueno, Hebreos capítulo 11, un capítulo, hermanos, muy conocido por todos, ¿verdad que sí? Amén. Un capítulo donde la verdad tiene mucho que enseñar este capítulo 11. El capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 2 están conectados. Si usted lee ahí cuidadosamente, usted va a notar que hay una conexión entre el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Entonces, pues ahí se pueden predicar muchos mensajes, ¿verdad? Que tienen que ver con estos pasajes. Y bueno, Hebreos capítulo 11 es uno de los capítulos en la Biblia más conocidos. Uno de los capítulos que para muchos predicadores les gusta predicar de ahí bastante. Yo creo que yo predico a lo mejor una vez al año de aquí, o 2 veces al año, pero creo que no, una vez al año. Pero hay mucho que predicar, hay mucho que enseñar, y si usted le gusta leer la Biblia, pues, ¿verdad? Y usted quiere saber cuál es el capítulo de la fe, ahí está, es Hebreos capítulo 11, es el capítulo de la fe, donde se nos enseña, donde se nos explica bien detalladamente, con ejemplos y personajes y todo, acerca de la fe. Si usted quiere saber más de la fe, váyase, lea capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos, hermanos, a leer ahí, vamos a leer todo el capítulo, y luego después de que leamos todo el capítulo, hermanos, vamos a orar. Les voy a dar el título del mensaje y luego vamos a orar por el mensaje. Yo sé que son muchos versículos, pero todos son los 40 versículos, son versículos que vale la pena, hermanos, vale la pena leer. Hebreos 11:1 dice, hablando acerca de la fe, dando la definición de lo que es la fe. Porque a lo mejor te pregunta, pastor, ¿y qué es la fe? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es la fe. Dice, es pues la que, hermanos, la fe. Esta mañana vamos a hablar de la fe. ¿Ok? Dice, es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Ahí ya la palabra de Dios nos da la definición de lo que es la fe. Dice que la fe es la certeza. ¿Qué es certeza? ¿Alguien sabe qué es certeza? La seguridad, exactamente. Entonces dice la Biblia, hermanos, la definición de la fe, dice que es, número 1, es seguridad. Y luego en ese versículo nos da la segunda definición o la segunda parte de lo que es la fe. Dice que es la convicción. Amén. Entonces fe, hermanos, bueno, hay 3 cosas que se define fe. Y la tercera la vamos a ver más adelantito, pero hay 3 cosas que define la fe. Número 1, la certeza, que es la seguridad, la convicción y luego la confianza. Esas tres cosas nos definen, hermanos, qué es la fe. Entonces la fe es la seguridad, la convicción y la confianza. Es lo que define la fe. Versículo 2 dice, y ya nos empieza a hablar de lo que hace la fe, los frutos de la fe o los distintivos de la fe. Dice, por la fe alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? ¿Sí está ahí en el versículo 2? ¿Sí? Dice, y luego el versículo 3 dice, por la fe entendemos
Y ahorita voy a regresar a todo eso, hermanos, pero nomás quiero que sí vaya entendiendo aquí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe, no sé si está notando que está hablando mucho de la fe, amén. Casi cada versículo menciona la fe, por eso se le llama el capítulo de la fe. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. Pero sin ¿qué, hermanos? Pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario, hermanos, es necesario que el que se acerca ¿a quién? Y luego la siguiente palabra es una definición de fe. Crea. Dice ahí, hermanos, porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué, hermanos? Crea. Ese es un verbo, el verbo creer, que es una definición de fe también. Crea que le hay. ¿Y qué es qué? Galardonador. Aquí hay un fruto de la fe. De los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Aquí está otra definición de fe. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahí está hablando de seguridad. Y por esa ¿qué, hermanos? Fe, ¿qué pasó ahí? Condenó al mundo. Y fue hecho heredero ¿de qué? Ahí tenemos otro fruto de la fe. Hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. Fíjese lo que dice ahí. Por la fe, siendo ¿qué? Abraham, por la fe Abraham siendo ¿qué? Llamado, eso tiene que ver con fe. Obedeció, tiene que ver con fe. Para salir, tiene que ver con fe. Al lugar que había de recibir, tiene que ver con fe. Son las recompensas de la fe, que había de recibir. Como herencia, y salió sin saber a dónde ¿qué? A dónde iba. No sé si usted está notando ya hasta ahorita, pero este capítulo es el capítulo de la fe. Y si notamos, hermanos, los detalles de cada versículo, si notamos exactamente lo que está diciendo, hermanos, tenemos que entender, tenemos que reconocer, hermanos, que este capítulo, hermanos, es el capítulo de la fe. Y un cristiano necesita fe en su vida. Y un cristiano no puede vivir sin fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. No hay manera de vivir la vida cristiana si no la vivimos, hermanos, por la fe. No hay manera de continuar viviendo la vida cristiana, viviendo una vida que agrada a Dios, hermanos, si no vivimos en una vida de fe. Hemos mirado ya algunos testimonios de personajes, de personas, hermanos, de cómo eran personas llenas de fe, de lo que hicieron ellos, hermanos, ofrecieron ellos para llamar la atención de Dios y Dios poderlos llamar a ellos los héroes de la fe. Mire, qué privilegiados fueron estos hombres, hermanos, que Dios usó el nombre de ellos para ponerlos en el capítulo de la fe. Amén. Ahora sabemos que hay mucha gente que pudo haber sido incluida en este capítulo, que no fue incluida, que fueron hombres y mujeres de fe. Y aunque nosotros no estamos, ¿verdad?, aquí para que nos escriban en un libro o para que nos pongan nuestro nombre aquí en las esquinas para que todos vean nuestro nombre, hermanos, la fe es entre usted y Dios. Amén. Hermanos, la obediencia a Dios, el agradar a Dios tiene que ver en una actitud personal entre yo y Dios. Y no importa que me reconozcan, y no importa que yo sea conocido. Porque eso realmente no sería fe, eso ya sería prestigio. Amén. Eso ya sería reconocimiento propio, lo cual no tiene que ver nada con la fe. Sigamos leyendo versículo 9. Por la fe, hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿En la tierra qué?
Eso tiene que ver con fe, hermanos. Dios les prometió, ¿verdad que sí? Dios les prometió, dio una promesa y Abraham la creyó. ¿Qué es fe? Creer. ¿Creer a qué? A las promesas de Dios. Creer que Dios cumple. Amén. Creer, hermano, que si Dios dijo, así va a ser. Y luego, como fin de eso, nosotros recibimos los resultados de la fe. Abraham, él tuvo la promesa y tuvo la herencia de Dios. Dice, por la fe, hablando de Abraham, 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas de ¿qué? En tiendas, perdón, con Isaac y Jacob, y coherederos de la misma promesa. Dice que él habitó en tiendas, él moró en tiendas, él moró en el desierto. Muchas veces, hermanos, la vida cristiana se va a tener que vivir, hermanos, en tiendas. Dice la Biblia que este mundo no es nuestro hogar, amén. Usted y yo somos peregrinos y somos extranjeros y vamos de paso en este mundo. Entonces no podemos, hermanos, enraizarnos en este mundo. No debemos, hermanos, como prediqué el domingo pasado, no debemos conformarnos a este mundo, amén, hermanos. Porque usted y yo somos peregrinos y somos extranjeros. Vamos de paso, estamos aquí por un corto tiempo, pero un día nos iremos con el Señor. Una vida de fe, ahí dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor era ¿quién? La fe tiene que ver todo con Dios. Amén, hermanos. La fe, la vida de fe, la vida cristiana, la vida de fe tiene que ver, hermano, con un fundamento, tiene que ver con un arquitecto, tiene que ver con un constructor, y esa persona es Dios, hermanos. Todo lo que yo vivo, hago, es para Dios, ¿verdad que sí? Amén. Todo lo que yo creo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo voy a hacer o pueda hacer, hermano, todo tiene que ver, hermano, con la persona de Dios. Tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. La vida de fe, estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Dice ahí el versículo 10, pero esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió ¿qué, hermanos? Fuerza. Tiene que ver con la fe. Nosotros necesitamos, hermanos, llenarnos de fe para poder tener fuerzas para seguir adelante. Amén, hermanos. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es la sustancia, hermanos, es la, ¿cómo le diría yo? Es esa cosa, esos nutrientes, el nutriente principal, hermanos, para poder vivir la vida cristiana. Si nosotros no tenemos no tenemos una vida de fe, no nos llenamos de fe en la vida, no tendremos ese nutriente, hermano, principal para poder vivir la vida cristiana. La fe, escúcheme bien, la fe es el nutriente principal para vivir la vida cristiana. Si no tenemos fe, hermanos, no hay nada. Si no hay confianza en Dios, si no hay seguridad en Dios, si no hay convicción en lo de Dios, hermano, no podremos vivir la vida cristiana. Nos desanimaremos muy fácil. Pero dice la Biblia que puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Recuerde, hermano, que Cristo, hermano, recuerde que Dios, que Él es el arquitecto, hermanos, Él es el constructor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Y nosotros necesitamos el nutriente o el ingrediente principal en la vida cristiana, que es la fe, para poder nosotros, hermanos, arraigarnos, para poder nosotros, hermanos, permanecer firme, para poder nosotros, hermanos, perdón. Para poder nosotros, hermanos, tener una vida cristiana de éxito. ¿Qué pasa cuando no hay esto? Entonces, hermanos, no tendremos una vida de éxito. Entonces, hermanos, no tendremos una vida fructuosa. Sigamos leyendo. Dice la Biblia ahí en el 11. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, eso es un milagro. Eso es algo, hermano, que solamente Dios puede hacer, ¿verdad que sí? Y eso nos enseña, hermanos, que la vida cristiana de fe, hermanos, es una vida, hermanos, que tiene que vivirse como una vida de milagros, como una vida, hermanos, de esperanza en Dios solamente, que aun cuando nosotros no podemos hacer o no tenemos lo que necesitamos para hacerlo, hermanos, Dios sí lo puede hacer. Amén, hermanos. Y dio a luz aún fuera de tiempo.
de edad. Era algo imposible, especialmente Sara, que tenía tantos años, hermanos. Pero dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo 11, al final del versículo. ¿Porque qué, hermanos? ¿Porque qué? Porque creyó. O sea, porque tuvo ¿qué? Fe. Porque tuvo fe. Sara era una mujer llena de fe. Sara tuvo fe. Dice la Biblia que Sara creyó. Que era ¿qué, hermanos? Fiel. ¿Quién lo había qué? Lo prometido, una definición exacta de la fe. Creer a la fidelidad de aquel que lo ha prometido, hermanos. Nosotros tenemos la salvación por gracia, ¿verdad que sí? Dios lo prometió. ¿Y qué es fe en eso? Fe en eso es creer lo que Dios ya nos prometió. Creer a las promesas de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué, hermanos? No tiene la vida. Dios prometió la salvación para todo aquel que cree. Y si nosotros, hermanos, creemos, entonces, hermanos, tendremos la convicción, tendremos la certeza, tendremos la confianza, tendremos la seguridad, hermanos, en las promesas de Dios. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo le llamo a eso una vida de fe. Amén. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, mire, en multitud. Ahí está hablando de bendición. Amén, hermanos. Ahí está hablando de los frutos de la fe. Dice que salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que era a la orilla del mar. Usted sabe la promesa que Dios le dio a Abraham de que a través de él iba a venir una grande descendencia, ¿verdad que sí? Como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Y mire, exactamente así fue lo que pasó. Si hoy actualmente hacemos una encuesta, hermanos, llegaremos a entender, hermanos, y llegaremos a saber, hermanos, que hay una gran multitud por todo el mundo, hermanos, que somos herederos de las promesas de Dios. A lo mejor ya no como judíos, porque dice la Biblia que la salvación vino a los judíos, pero como ellos la rechazaron, ahora era la salvación para todo el mundo. Amén, hermanos. Y ahora hay una gran multitud, hermanos, tanto como judíos como gentiles, hermanos, que actualmente confiesan salvación en Cristo. En todas partes del mundo, ahorita mismo, hay gente en África muriendo por la fe. Amén. A lo mejor usted no está conectado con todo esto, pero ahorita, hermanos, hay mucha gente, hay muchos cristianos en África que están muriendo, hermanos. Están teniendo persecución por el gobierno y por los grupos ahí islámicos, hermanos. Y están siendo perseguidos y están siendo muertos, hermanos, por la fe en Cristo. Amén, hermanos. Pero Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y nosotros ahora podemos, hermanos, entender eso, porque hay tantos hermanos cristianos, hermanos, que han creído en el nombre del Señor Jesucristo en todas partes del mundo. Ahí miramos, hermanos, los frutos de la fe. Miramos ahí los resultados de la fe, lo que hace la fe, por lo cual también de uno. Recuerda que Cristo murió en la cruz, amén, hermanos. Y por él, por uno, todos, hermanos, somos justificados los que creemos en él. Amén, hermanos. Y por creer en uno, hermanos, hay miles y millones de gente que están siendo salvas en toda parte del mundo. La promesa de Dios se cumple. La fe tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la confianza, tiene que ver, hermano, con la convicción, hermanos, de las promesas que hemos recibido. Y vemos, hermanos, los frutos de las promesas que hemos recibido. Lo podemos ver en la vida aquí de Abraham, Isaac y Jacob y toda la multitud. Versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido ¿qué? Lo prometido. Aquí está hablando, ¿verdad? Literalmente, a lo mejor no entraron ellos a la tierra, pero un día la descendencia de ellos entró. Pero dice ahí, hablando de ellos, en el momento actual de ellos, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, obviamente ellos no, pero sus descendencias sí lo hicieron. Sino que mirándolo, amén, mirándolo. Mire, hermanos, es por ejemplo, nosotros creemos en la venida de Cristo, ¿verdad que sí? Creemos que Cristo va a venir por su iglesia, ¿verdad que sí? Amén.
Sabemos que eso va a suceder pronto, no sabemos cuándo. Dice la Biblia que el día y la hora nadie sabe. Pero sabemos que, hermanos, que la venida de Cristo es eminente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede suceder en cualquier momento. Amén. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Si usted no está preparado, prepárese, porque Él viene por los suyos. Y los que no son de Él se van a quedar. Amén. ¿Quiénes son los suyos? Los que le han recibido. ¿Quiénes no son los suyos? Los que todavía no le reciben, los que todavía no creen en Él. Si usted está aquí y todavía no ha creído en Él, no lo ha recibido, crea en Él hoy, recíbalo hoy, para que cuando venga el Señor usted se vaya. Amén. Pero nosotros creemos, hermanos, en que Cristo viene un día, ¿verdad que sí? Pero a lo mejor usted y yo no vamos a ver la venida de Cristo. A lo mejor vamos a morir antes. Ahora, creemos que es una promesa ya cumplida. Amén. Porque Él prometió a la iglesia que viene por los suyos. Lo creemos. Amén, hermanos. Pero a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, a lo mejor vamos a morir antes. Pero ¿sabe qué hacemos ahorita? Lo saludamos. O sea, yo pienso, yo creo la promesa que Cristo viene y yo digo, hey, Señor, aquí estoy, Señor, yo sé que vienes por mí un día. Yo sé que yo creo en tu promesa, Señor. Señor, aquí estoy. Lo estoy saludando. Posiblemente no voy a ver el rapto yo, a lo mejor me voy antes. A lo mejor muero antes de eso. O a lo mejor sí me toca verlo, pero supongamos que a lo mejor no. Entonces yo lo estoy saludando. Y luego dice ahí el versículo, y creyéndolo, saludándolo. ¿Y qué, hermanos? Y confesando que ¿qué? Que eran extranjeros y peregrinos. Ellos daban testimonio de que eran peregrinos extranjeros. Nosotros damos testimonio, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Un día nos vamos con el Señor. Amén, hermanos. Damos testimonio de esto. ¿Y por qué damos testimonio? Porque tenemos la confianza, porque tenemos fe, porque creemos, porque confiamos, porque tenemos la convicción, porque tenemos la seguridad. Y si no fuera así, no tendríamos poder, no tendríamos autoridad para decirlo, para confesarlo, para dar testimonio. Amén, hermanos. Estamos hablando de todos los frutos de la fe. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente, amén, dan a entender que buscaban una patria. Aquí está hablando de convicción, hermanos. Dice que estos claramente, amén, claramente dan a entender que buscaban otra patria. Mira, esta gente tenía seguridad, esta gente tenía confianza, esta gente, hermanos, lo creía. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Le llamo fe, hermanos. Yo le llamo fe. Oh, hermanos, cómo necesitamos un montón de cristianos que vivan una vida cristiana, pero que la vivan, hermanos, en verdad, en la fe. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que nosotros andamos por fe, no por qué. Cuando andamos por vista, andamos así, mire, y cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa ya nos saca, hermanos, del camino de Dios. Pero cuando andamos por fe, cuando andamos por vista, pasa eso. Pero cuando andamos por fe, hermanos, no importa qué, hermano, si usted vive por fe, usted va a seguir al Señor. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde qué, hermanos, salieron. Mira, hay tantos cristianos, hermanos, que pasan pensando ahí en el mundo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando andaban acá en el desierto, en el peregrinaje, y se desanimaron, hermanos, y empezaron a decir, cómo quisiéramos estar en Egipto, allá donde teníamos nuestra carnita asada, allá donde teníamos nuestra cebollita? ¿Se acuerdan? Oiga, a mí me gusta la carne asada con una cebollita, me encanta. Allá donde comíamos los pepinos. A mí me gustan los pepinos, hermanos. Ay, qué buenos son los pepinos que nos traen los hermanos Tebas a veces. Ahí con limoncito, chilito y sal. Uf, no hay algo mejor que eso y una Dr. Pepper. Amén. Bueno, nada que ver pepino con Dr. Pepper, Y el pueblo de Israel pensaba allá, decía, no, allá cuando estamos en Egipto, cuando estamos en el mundo, teníamos, hermano, un cristiano no tiene nada que pensar en el mundo. El mundo no es parte de la vida cristiana. Amén, hermanos. Pero estos, hermanos, mire, dice ahí el versículo 14, porque los que estos decían claramente daban a entender que buscaban una patria, o sea, la patria celestial, las cosas celestiales, lo de Dios. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, o sea, donde Dios les había rescatado, ciertamente tenían tiempo de ¿qué? De volver. Ahora, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabía usted que Dios no fuerza a nadie? Dios no fuerza a nadie a venir a la iglesia. ¿Por qué vengo a la iglesia?
Porque yo necesito, hermanos. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque yo amo al Señor. Porque yo quiero cumplir el mandamiento que dice no dejando de congregarse. Porque yo lo necesito. Mi matrimonio lo necesita. Mis hijos lo necesitan, hermanos. Amén. O sea, pero no, Dios no fuerza a nadie a leer la Biblia. Dios no fuerza a nadie a venir a la iglesia. Lo hacemos por seguridad. Lo hacemos por confianza en Dios. Por amor a Dios, por obediencia a Dios. Y lo hacemos por convicción a Dios. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Oh, porque yo estoy convencido de que tengo que ir a la iglesia. Que se me salga el chamuco. O no sé qué. Pero yo necesito la casa de Dios. Yo necesito las cosas de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito la oración. Yo necesito congregarme. Yo necesito vivir la vida de fe. Porque sin fe es imposible. ¿Qué dice, hermanos? Agradar a Dios. Necesitamos gente, iglesias, matrimonios, jóvenes, hermanos, que vivan una vida cristiana. Que vivan una vida cristiana de fe. Creyendo en verdad, hermanos, teniendo convicciones en su vida y diciendo yo voy a vivir para Dios porque sé que es lo correcto, no porque ahí me fuerzan. Aquí no le forzamos a que venga, no le forzamos a que ore, no le forzamos a que dé sus diezmos, hermanos, pero lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos por obediencia a Dios, lo hacemos porque tenemos convicción, porque tenemos seguridad, porque tenemos confianza y simplemente, hermanos, lo hacemos porque tenemos fe en Dios. Capítulo de la, no de embalde, se le llama el capítulo de la fe. Yo sé que este es un mensaje, hermanos, bien sencillo, bien simple, pero la verdad es esta, hermanos. Si queremos victoria y queremos éxito en la vida cristiana en este 2024, y todavía sigo predicando esos mensajes, hermano, necesitamos vivir una vida cristiana llena de fe. Porque le recuerdo nuevamente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia que por fe andamos y no por qué, hermanos, y no por vistas. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esa gente decía, mira, podemos volver al mundo. Podemos tenemos tiempo de volver. Allá tenemos oportunidad de volver de donde Dios nos rescató. Pero ¿sabes qué decidieron ellos, hermano? Decidieron lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque tenían fe en Dios. Amén. La fe te va a ayudar a hacer lo que es correcto. Fíjese lo que dice ahí. Dice, pues si hubiese estado pensando en aquellas donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero fíjese, pero anhelaban una que, hermanos, una mejor. Decían ellos, mira, pues acá está el mundo, acá está donde salimos, tenemos tiempo de volver y mira todo lo que está acá. Pero la verdad no vale la pena, la verdad no vale la pena. Amén, hermanos. No vale la pena la borrachera. No vale la pena los vicios. No vale la pena, hermano, todas esas cosas que el mundo ofrece, hermano, y todas las cosas, hermano, no vale la pena. Básicamente es lo que estaban diciendo. Mira, tendríamos tiempo de volver a las cosas, pero la verdad no vale la pena. Dice que buscaban una patria mejor. Amén. Dice que anhelaban, pero anhelaban una mejor. Oh, hermanos, déjenme decirle que las cosas de Dios es las cosas más, es la mejor cosa, hermanos. Vivir para Dios, separarse del mundo, hermano, vivir una vida consagrada a Dios, vivir para el Señor, hermano, serle fiel a Dios, tratar de agradarle, tratar de obedecerle, tratar, hermano, de seguir a Dios, hermano. Es la mejor cosa que un cristiano puede hacer, hermano, recibir a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, recibirle en tu corazón, aceptarle en tu vida. Esa es la mejor cosa que una persona puede hacer, hermano, consagrarse a Dios, vivir para Dios, obedecer a Dios, hermano, es la mejor cosa que puede hacer una persona que ya ha aceptado a Cristo como Salvador. Podemos ver la fe en la vida de todos estos personajes. Lo que ellos hacían, lo que ellos decían, su comportamiento, hermanos, su forma de actuar, los deseos que tenían, las metas que tenían, hermano, da a entender que eran cristianos, que eran gentes llenos de fe. Da a entender que eran gentes que vivían una vida de fe.
pero anhelaban una mejor, esto es decir, celestial. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de ¿quién? De Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y ese es uno de los mensajes que voy a predicar los siguientes domingos, más adelantito, hermanos. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice que esto que ellos anhelaban, esta ciudad que ellos buscaban, anhelaban, era algo celestial. La fe los llevaba, hermanos, a pensar de esa manera. La fe que ellos tenían, la fe en la cual ellos vivían, la vida de fe en la cual ellos practicaban diariamente, los movió a ellos, hermanos, a tener ese tipo de pensamientos, ese tipo de filosofía, ese tipo, hermano, de deseos, ese tipo de metas que los llevaban a pensar en lo celestial. Cuando usted y yo vivimos una vida de fe, hermanos, esa vida de fe que usted y yo vivamos nos van a mover, nos van a guiar, hermanos, van a crear un tipo de comportamiento en nosotros, hermanos, queriendo obedecer a Dios, queriendo agradar a Dios, buscando, hermano, las cosas celestiales. Pero solamente viviendo una vida de fe, podremos llegar a hacer eso. Y si no es así, entonces nuestro pensamiento estará acá, hermanos, en volver, estará acá en las cebollitas, estará acá en la carne asada, estará acá, hermano, en todo menos las cosas celestiales. Pero es importante que nosotros, hermanos, decidamos en esta mañana, hermanos, vivir y comenzar a vivir, hermanos, una vida de fe. Comenzar, hermanos, a caminar en la fe. Hacer de nosotros la fe nuestro mejor aliado. Poner, hermanos, este principio de la fe como la prioridad de nuestra vida, porque dice la Biblia, les recuerdo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Biblia, les recuerdo, que andamos por fe, no por vista. Oh, hermanos, la fe es lo que va a hacer la diferencia en la vida de un cristiano. La fe, hermano, es lo que te va a hacer alcanzar victorias. La fe es lo que te va a sacar de pensar una manera mundana. La fe es lo que te va a dar la convicción, la confianza, la seguridad para ver lo celestial y anhelarlo, y hermanos, y aventarte, hermanos, y es como cuando usted se echa un clavado, ¿verdad? A un río. Se avienta y usted cae allá. Es como si aventarse un clavado para Dios. Es como, hermanos, decidir dejar todo, hermanos, para atrás, pero darle todo al Señor. Para eso necesitamos vivir una vida llena de fe. Para eso necesitamos, hermanos, entender, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice ahí el versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es que, hermanos, celestial. Por lo cual, Dios, wow. Por lo cual Dios, no estamos hablando de un pastor, no estamos hablando de un hermano en la iglesia, no estamos hablando de una organización cristiana, estamos hablando, hermanos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel, hermanos, aquel personaje que es Dios, que es Cristo, por el cual nosotros estamos aquí, por el cual nosotros somos salvos, por el cual ahora que somos salvos vivimos y seguimos adelante, venimos, ganamos almas, damos a Dios, cantamos, servimos y hacemos, y estamos aquí en las pruebas y en las luchas, pero seguimos adelante. Pero todo tiene que ver, hermano, por la persona del Señor Jesucristo. No es la Baptist Organization, no es, hermano, un grupo de gente, es Cristo, hermanos. Dice la Biblia que ante Él se doblará toda persona, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que un día vamos a rodearnos a Él y le vamos a dar toda la honra y la gloria y la alabanza. Así dice en Apocalipsis, lo dice muchas veces. Pero dice la palabra, aquí habla de Dios, dice. ¿En cuál estamos? 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dice la Biblia, hermano, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Está hablando de esos
hombres de fe, esas mujeres de fe, los cuales están registradas en capítulo 11. Está hablando de Abraham, está hablando de Sara, está hablando de Abel, está hablando de Abraham, está hablando, hermano, de Enoch y todos los demás personajes que se hablan en todo el capítulo 11. Dice la palabra que Dios no se avergonzaba de ellos, hermano. Dios no se avergüenza de los suyos. Amén. Si a mí me dicen, Nehemías es tu hijo, le digo, claro que es mi hijo. Y es uno de los hijos guapos que tengo. No me daría vergüenza a mí. Amén. No sé si a él le daría vergüenza, pero a mí no. Y no creo. Mire, dice Dios, hermano, dice la palabra de Dios, que Dios no se avergüenza de nosotros. Amén. Dios no se avergüenza de nosotros. Él está orgulloso de su pueblo. Él está orgulloso de los santos. Él está orgulloso de todos aquellos que son hijos de Dios. Él está orgulloso de todos aquellos, hermanos, que tratan de vivir una vida de fe para Él. Porque Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, ni tampoco de nosotros. Porque les ha preparado, ¿qué, hermanos? Una ciudad. Les ha preparado una ciudad. ¿Usted recuerda cuando Cristo le dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí? Pero ¿qué más les dijo? En la casa de mi ¿qué? Muchas moradas hay. Amén. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y luego dice, me gusta lo que dice, lo que sigue. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar, ¿quién? Para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, hermano, gloria a Dios que tenemos un Dios que no se avergüenza de nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar, hermano, de lo que nosotros hacemos que no está bien, a pesar de todo, hermano, Dios no se avergüenza de nosotros. Y Él nos reconoce como sus hijos. Amén. Solamente un Dios celestial puede, hermanos, tener esa cualidad hacia nosotros. Porque mire, los otros profetas que se llaman dioses, los de Alá, ellos condenan a aquellos que hacen algo en contra del Corán, ellos son condenados a muerte. Pero Dios no hace eso con nosotros. Amén. Dice, hermanos, que Dios, hermano, tiene misericordia de nosotros cada día. Amén. Y a pesar de que fallamos, Dios nos ama. Y a pesar de que fallamos, Dios nos perdona. Y Dios nos da la oportunidad de que seamos mejores personas, mejores cristianos. Versículo 17 sigue hablando de los personajes de la fe. Por la fe, ¿quién, hermanos? Abraham, cuando fue probado. Y esa parte también es importante, cuando fue probado. Nosotros vamos a ser probados en la fe muchas veces, hermanos, para ver qué tanto amas a Dios. Abraham fue probado, ¿verdad que sí? Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció ¿a quién? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Oh, hermano, déjeme decir una cosa, muchas veces en la vida cristiana vamos a ser probados. Amén. Tu fe va a ser probada para ver si pasas la prueba. Tu fe va a ser probada para ver qué tanto amas a Dios. Tu fe va a ser probada para ver qué tanto estás dispuesto a ofrecerle a Dios. Tu fe va a ser probada para ver cuánto estás dispuesto a sacrificar para Dios. Porque muchas veces lo decimos de la boca. Dice la Biblia que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Dios. Muchas veces es pura pantalla. Muchas veces es puro wiri wiri, hermanos. Y decimos que amamos a Dios, pero cuando se trata de seguirle a Dios, ahí andamos corriendo, hermanos. Dios va a probar nuestra fe. Y usted y yo vamos a pasar por pruebas muchas veces. Y Dios muchas veces nos va a pedir que sacrifiquemos cosas, que ofrezcamos cosas, hermano, que realmente para nosotros son valiosas. A lo mejor es tu vida, a lo mejor Dios quiere que tú rindas tu vida para servir a Dios. A lo mejor Dios quiere que tú te vayas a preparar al colegio bíblico, al instituto bíblico aquí, para que un día sirvas a Dios. A lo mejor Dios quiere que tú te prepares mejor para ser un mejor líder en esta iglesia. Dios no llama a todos, Dios llama a un grupo. Dice que Él llamó a los que Él quiso. No todos son llamados, ¿verdad? Pero Dios llama a aquellos que van al campo. Y Dios llama a aquellos para que se preparen y estar en la iglesia local, hermanos. Pero cualquiera que sea, ¿verdad? Lo que Dios quiera hacer en tu vida, Dios te va a probar y Dios quiere ver qué tanto tú estás dispuesto a sacrificar, qué tanto usted está dispuesto, hermanos, a ofrecerle a Dios.
Abraham, hermanos, Dios le pidió a su hijo y Dios probó a Abraham. Y Abraham pasó la prueba. Amén, hermanos. Lo hizo, él hizo lo que Dios le dijo. Amén. Él agradó a Dios, ahí está la fe. Él obedeció a Dios, ahí está la fe. Él tenía confianza en Dios, ahí está la fe en Dios. Él tenía seguridad en Dios, ahí está la fe, hermanos. Oh, cómo necesitamos Abraham en esta vida cristiana. Cómo necesitamos creyentes, hermanos, bajo el alias Abraham, hermanos. Mujeres alias Sara. Cómo necesitamos mujeres como Sara, hombres como Abraham, que estén dispuestos, hermanos, a ser probados y a pasar la prueba y a ofrecer a Dios lo que Dios les está pidiendo que ofrezcan, a sacrificar a Dios, a creer en Dios, a confiar en Dios, a tener convicciones en las cosas de Dios, y que seamos como Abraham, para poder ser llamados hombres y mujeres de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Necesitamos que la fe sea nuestro mejor aliado cada día en nuestra vida cristiana. Necesitamos entender qué es la fe. Necesitamos entender, hermanos, los resultados de la fe. Lo que viene a través de la fe, los resultados, los beneficios de la fe, lo que viene cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios y vivimos la vida cristiana actuando en fe. Si no ha entendido el tema del mensaje, es éxito a través de la fe. Un cristiano puede tener éxito a través de la fe. Éxito sin fe no hay. Éxito sin la fe no existe. Si queremos fe en la vida cristiana y queremos, hermanos, permanecer y queremos nosotros, hermanos, ser hallados fieles, como dice la Biblia allá, y ser, hermanos, contados como los hombres y mujeres de fe, aunque no seamos puestos en un libro de la Biblia, aunque no seamos puestos en aquel libro donde posiblemente haya y se pongan todos los héroes de la fe. Que sea algo entre nosotros y Dios. El amor, la obediencia, el sacrificio a Dios, que sea parte de nuestra vida, pero que sea algo entre yo y Dios, no importando si no aparezco en el libro de la fe. La fe es el nutriente, hermano, es el nutriente principal en la vida cristiana. Y si no existe eso, hermanos, no hay éxito. Para eso tenemos que vivir, tenemos que estar viviendo la vida de la fe, como lo hicieron, hermanos, todos estos personajes. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras, promesas que Dios había cumplido. Por la fe Jacob al morir, ¿qué hizo Jacob, hermanos? Bendijo. Ahí está un fruto de la fe. Fe es bendición, amén. Fe es bendición. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu qué, y tu casa. Oh, hermanos, cuando una persona es salva, Dios puede salvar a otros de la familia por una persona que ha creído. Para eso tenemos que mantenernos firmes en los caminos de Dios. Para eso, hermanos, tenemos que seguir adelante cuando las cosas no van bien. Para eso tenemos que dar un paso de fe más, hermano, aun cuando es duro, aun cuando estamos siendo probados, aun cuando tenemos que sacrificar hasta nuestra propia vida a veces. Pero dice la Biblia que Jacob bendijo. Gente va a ser bendecida a través de la fe. A través de la fe de una persona, a través de la fe de un matrimonio, a través de la fe de una iglesia, a través de la fe de una persona, muchos pueden ser bendecidos, hermanos. Amén, hermanos. Usted como cristiano puede ser de bendición, hermanos, a mucha gente, con su actitud, con su testimonio, con lo que Dios le ha dado, con una oración hacia los demás, con una palabra de aliento, con un taco, yo no sé la manera que Dios le quiera usar a usted, pero usted, mi hermano, usted y yo, los que hemos creído en el Señor, tenemos a Dios, tenemos fe, tenemos seguridad, tenemos confianza en Él, tenemos convicción. Hermano, Dios nos puede usar y Dios nos quiere usar para ser de bendición a otros, hermano. La fe es imposible de, de, explicar todo acerca de la fe.
Yo le digo, el capítulo 11, pudiéramos estar aquí horas y horas y horas explicando. Y tendríamos que ir al capítulo 10, el capítulo 12, hermanos, para entender. Y léalo usted en su casa y usted mismo saque su propia predicación ahí, pero de la fe. Pero hermano, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a quién. Y dice la Biblia que andamos por fe y no por qué. Y enfatizo esos dos versículos porque esa es la clave. Hemos mirado muchos personajes y ejemplos de la vida de ellos. ¿Y por qué fueron considerados hombres y mujeres de fe, hermanos? Y eso nos tiene que llevar a nosotros a entender que si nosotros, hermanos, somos cristianos, hermanos, dispuestos a pagar un precio, dispuestos a amar a Dios, dispuestos a agradar a Dios, dispuestos a vivir para Dios y vivir una vida llena de fe, nosotros, hermanos, podemos también ser cristianos, hermanos, de fe. No para que se nos reconozca, lo repito, pero simplemente, hermano, para que entre usted y Dios, hermano, haya ahí esa conexión. Entre usted y yo, hermanos, haya esa confianza de decir: Él es mi Padre, yo soy su hijo. Amén. Yo estoy aquí para agradarle a Él, yo estoy aquí para obedecerle a Él. Amén, hermanos. Y si Él no se avergüenza de mí, ¿por qué me voy a avergonzar yo de Él? Dice que Él no se avergüenza de que nosotros somos sus hijos. Amén. La fe. La fe de un cristiano en Dios, la confianza de un cristiano hacia Dios, hermano, la convicción de un cristiano hacia Dios, la seguridad de un cristiano hacia Dios, la fe, el aliado, hermano, que debe estar todos los días acompañándonos en nuestra vida personal, hermanos, en donde quiera que andemos, en donde quiera que viajemos, y lo que hagamos para Dios. La fe debe de estar ahí siempre, la convicción, hermanos, en Dios. Le hago esta pregunta, hermanos, ya casi terminando, porque ya vamos a entrar ahí nomás a repasar los últimos ejemplos. Pero le hago la pregunta a usted: ¿está viviendo usted una vida de fe? Le pregunto: ¿quiere usted éxito en la vida? Le digo esto en esta mañana: viva una vida de fe. Haga la fe de usted la cosa número uno, el aliado número uno de su vida. Y si usted lo hace eso, hermano, entonces usted va a poder entender. Y entonces usted va a poder experimentar. Y usted va a poder tener éxito en la vida cristiana. A lo mejor usted no tiene éxito, y la razón es, hermano, porque no está viviendo una vida de fe. A lo mejor usted está tratando de vivir la vida cristiana en usted mismo. Usted está tratando de llevar sus propias cargas que usted no puede llevar. Y usted necesita en este día traérselas al Señor. Y usted necesita entender, hermano, que sin Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Y tiene que entender, hermano, que usted tiene que confiar en el Señor, tiene que tener convicciones en Dios, tiene que afirmarse en esta mañana. Usted tiene que empezar de nuevo. Usted necesita agarrarse y vivir una vida llena de fe para poder, hermano, pasar las pruebas, para poder, hermanos, vivir una vida que agrada a Dios. Le hago la pregunta en esta mañana: ¿qué tipo de vida está viviendo usted? ¿Vive usted una vida de oración? ¿Vive usted una vida en la palabra? ¿Vive usted una vida de creyendo a las promesas de Dios? ¿Vive usted una vida, hermanos, de tratar de agradar a Dios? ¿Vive usted una vida de obediencia a Dios? Todo eso, hermanos, tiene que ver con la fe en la vida de un cristiano. Éxito a través de la fe. Para tener éxito en la vida cristiana necesitamos estar viviendo la vida de fe, o la vida de la fe, entendiendo lo que es la fe. Y podemos seguir, hermanos, leyendo y leyendo los tantos ejemplos que hay en los siguientes versículos, ¿verdad? Habla acerca de la fe. El 22: por la fe José, dice, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Habla de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía, ¿qué, hermanos? Puesta su mirada, ¿en dónde? Necesitamos nosotros, hermanos, esta mañana poner nuestros ojos, pues, que nuestra mirada esté puesta en el galardón. Amén, hermanos. Un día el galardón viene. Un día Cristo viene y sus galardones vendrán con Él. Dice ahí, ¿dónde estamos, hermanos? 27 dice: por la fe dejó a Egipto, hablando Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como que, hermanos,
Es otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos nosotros, hermanos, como viendo a la invisible. Amén. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nunca nos va a fallar. Amén, hermanos. Yo le voy a fallar, usted me va a fallar, los hermanos van a fallar, pero Dios nunca va a fallar. Por la fe celebró la Pascua a la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, escuche, cayeron lo que, hermanos, los muros de qué. Wow. Dios puede hacer que caigan los muros de tu vida, que hay en tu vida. Amén. No puedo con esto, pastor, este problema, esta situación, esta prueba. Oh, hermano, si tú te mantienes viendo al invisible, hermanos, y te mantienes con fe, con una fuerte fe en tu vida, Dios puede hacer que caigan los muros de Jericó en tu vida. Ahora es un problema financiero, un problema espiritual, un problema matrimonial, un problema contigo personal, un problema aún de salud, hermano. Si tú, hermano, tienes fe en el Señor y tienes confianza en Él y te mantienes viendo al invisible, hermano, Dios puede hacer que caigan esos muros que hay en tu vida. Pero si no tienes fe, nunca va, hasta va a ser peor. Necesitamos la fe en nuestra vida, la fe para avanzar, la fe para tener victorias, la fe para mantenerse firmes, la fe para tener convicción, la fe para tener confianza, la fe para tener victoria y tener bendición en la vida cristiana. La fe es una palabra muy amplia y todo lo que abarca la fe es tantas cosas, hermanos, que ni aún en esta mañana vamos a poder ver. Yo te digo en esta mañana, hermanos, pero sin fe es imposible que. Y por fe andamos, no por qué. No por vista. Ya voy a terminar porque algunos ya se quieren ir a ver el partido. El Super Bowl. Arriba Kansas City. Y abajo los 49ers. Digo 49ers, I'm sorry. La fe es importante en la vida cristiana. La fe es la esencia en la vida cristiana. La fe es el fundamento de la vida cristiana. La fe, hermano, es la cosa principal que debe existir en la vida de un cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin convicción es imposible agradar a Dios. Sin seguridad es imposible agradar a Dios. Sin confianza en Dios es imposible agradar a Dios, hermanos. No podemos darnos el lujo de vivir, ya voy a terminar. No podemos dar el lujo de vivir una vida cristiana al ahí se va. Pastor, pues lo que salga es bueno. No, hermano, afírmese en los caminos de Dios. Pastor, lo que sea. No, hermano, viva una vida que agrade a Dios. Pastor, lo que sea. No, pues se va a desanimar y lo que sea, la no va a estar aquí. Hermano, y yo voy a decir algo bien fuerte esta mañana. La razón por la cual muchos no están aquí no es porque le hemos fallado, usted y yo. No es eso. Porque Dios no falla, hermanos. Y si yo estoy aquí es por Dios, amén. No estoy por la gente, ni usted por mí, ni yo por usted. Estoy porque amo a Dios. Pero ¿sabe por qué ha sido, hermanos? Porque se han movido de su fe. Y han dejado que los muros de Jericó. Y han mirado y dicen, son muy grandes los muros, no podemos. Y sí, no podemos, pero Dios sí puede. Por eso necesitamos mantenernos mirando al invisible, amén. Por eso necesitamos, hermanos, conectarnos con Dios. Por eso necesitamos seguir adelante, aún en las pruebas, aún en los sacrificios, aún cuando todo se ve perdido. Es importante seguir adelante, seguir viviendo una vida de fe, hermanos. Porque el éxito está en vivir la vida de fe. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente. Y luego dice ahí el 32. ¿Y qué más digo? Ya hay una conclusión. Porque el tiempo me faltaría. Amén, hermanos. Ya son las 12:30, ¿verdad? El tiempo me faltaría. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ese sería a lo mejor mi nombre o el suyo. Aunque no estamos aquí para ser mencionados. De Barak, de Sansón, de Jefté. ¿De quién? De David. Wow. Así como de Samuel. ¿Y de quién más? De los profetas y de todos los hermanos que están viviendo en 2024. Wow.
Y aunque no se mencionan nuestros nombres, si usted y yo vivimos una vida de fe, hermanos, seremos contados como los hombres y mujeres de la fe cristiana. Hasta el día de nuestra muerte, hermano, muérase en su fe. Lo voy a repetir, está fuerte. Muérase en su fe. Muérase, hermano, confiando en Dios. Es mejor morirme confiando en Dios que morirme allá confundido, hermanos. Yo he despedido hermanos cristianos muriendo, hermanos, muriendo y conectados con Dios. Amén, hermanos. Así quiero morir un día. Amén. No quiero morir avergonzado, no quiero morir, hermanos. Hermanos, viva su fe, muera en su fe. Por el bien de usted y por el bien de los demás. Viva la fe cristiana, muérase en la fe cristiana. Y da los nombres de tantos otros hermanos que no fueron mencionados. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, sacaron fuerza de la debilidad. Amén. La fe te ayuda a sacar fuerza de la debilidad. Amén. Cuando ya no tienes fuerza, hermano, estás débil, ahí está la fe y la fe te puede sacar de ese aprieto. Se hicieron fuertes en batallas. Necesitamos ser fuertes y pelear la buena batalla. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a qué, hermano. A veces vamos a ser puestos a prueba todos nosotros, hermanos, pero hay que pasar la prueba. Amén, hermanos. Hay que agarrarnos de la fe y hay que seguir adelante, hermanos. Amén, hermano. No se desanime, no se quede ya tirado. Levántese en el nombre del Señor y siga adelante en esta mañana. Fueron apedreados, aserrados, puestos en pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. Ay, a veces esa es nuestra historia. Andamos de allá para acá. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque a veces nos confundimos, porque a veces nos desanimamos. Pero ¿sabe qué? Al fin de todo tenemos fe y seguiremos adelante y tendremos éxito en la vida cristiana. A fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos prisiones y cárcel. Fueron versículo 38, ya vamos a terminar. De los cuales el mundo no era qué, hermanos. Pobre gente, hablando en sentido humanamente, pero grandes delante de Dios. Y este mundo no era digno de ellos. Amén. Pero el mundo celestial sí es digno. Amén, hermanos. Este mundo no vale la pena. Lo celestial sí vale la pena. El cual el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿mediante qué, hermanos? La fe. Oh, hermanos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, o sea, hablando humanamente, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Fíjese lo que dice: para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de qué. Wow. Usted y yo tenemos el ejemplo, hermanos. Tenemos el ejemplo correcto de lo que es la fe y tenemos los personajes correctos de lo que es la fe. Ahora nosotros hay que agarrarlo como un ejemplo. Amén, hermanos. Y ponerlo con la seguridad, y ponerlo con la confianza, y ponerlo con la convicción, porque eso es lo que significa fe. Y ahora nosotros, hermanos, vivir, tener éxito y vivir una vida llena de fe para Dios. Y poder tener éxito y victoria en la vida cristiana. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial.